Bueno, Deberíamos entrar en el computador. ya quedó, listo, ya quedó grabándose entonces la sesión. Y la idea es que todos aprendamos un poquito más de estas lesiones que pueden ser tan importantes para los pacientes en una estancia hospitalaria. Recuerden que dentro de las políticas de seguridad del paciente de las instituciones y además dentro de los programas de calidad de atención, los programas de prevenir el daño asociado a hospitalización y todo lo que son los programas de seguridad integral de paciente, es muy importante la prevención y manejo de las lesiones de piel, porque las úlceras por presión son eventos adversos evitables a nivel institucional y que se tienen que empezar a gestionar desde el momento que ingresa el paciente a una institución. Recuerden que siempre tenemos que hacer gestión de riesgo. Frente al riesgo de lesiones de piel, pues lo más importante es hacer una gestión apropiada de ese riesgo. Es algo que tenemos todos que tener muy en cuenta y tenemos entonces que generar, pongo aquí en mudo, listo. Tenemos que generar una gestión de ese riesgo y la gestión de ese riesgo es básicamente la identificación de las lesiones, la prevención de las mismas cuando no se han presentado y el tratamiento precoz de las lesiones de piel. Entonces, Adrianita, muchas gracias por estar acá y quedamos pues atentos a tu sesión. Van a ver en el chat el listado de asistencia para que por favor lo revisen y como les digo yo, pues desafortunadamente me tengo que retirar ahorita a las 8, pero aquí están en compañía de Adriana, siéntanse cómodas por favor de hacerles todas las preguntas y de participar mucho en esta bonita actividad que es muy interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora, muy querida. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Espero que estén muy bien. Gracias por darse el tiempo de estar aquí compartiendo en este espacio. Como lo decía la doctora, es importante que todos unifiquemos criterios en el momento en que vamos a hacer una valoración de una herida. Esto representa uno de los puntos claves para poder, primero, establecer de forma adecuada un diagnóstico, qué tipo de herida es, qué necesidad tiene esa herida y qué tratamiento viene al hacer esta adecuada valoración. Y para ello, pues tenemos que unificar criterios, establecer parámetros de cómo debemos de valorar, cómo debemos de registrar ese tipo de observaciones en nuestra historia y así poder ofrecer un cuidado de calidad. Voy a proyectar, voy a cerrar mi cámara para facilitar el proceso de la presentación y estaré atenta. Me pueden interrumpir en el momento que ustedes tengan alguna duda. Entonces, ay, doctora, me dice que el anfitrión A inhabilitó ver, la función miramos. de compartir las pantallas. A ver, ¿por qué no me deja? Estoy mirando, permitir. Ve qué raro, no me deja. Dame un segundo a ver qué pasa. Creo que me toca ponerte como moderador, pero no me está dejando. Ahora sí. Quedas como host. Ahora sí, ya deberías poder compartir sin problema. Sí, señora. Listo. Ok. Les acabo de mandar el chat de asistencia. El link de asistencia es para que nos pueda salir un Excel muy juicioso y nos salga luego en PDF, porque esto se carga en la base de datos y nos permite a todos ver la asistencia, generar los certificados de asistencia cuando hacen el examen de conocimientos y nos sirve además como un soporte de las capacitaciones cuando hacen la visita a la secretaría. Entonces en el chat queda ese link, es muy importante llenarlo en ese mismo link. Muchas gracias. Bueno, en este momento somos 19 participantes en esta reunión. Me gustaría saber qué parámetros tienen presentes cuando valoran una herida, qué tipo de observación o parámetros tienen en cuenta. Si está habilitado, pues el audio para que hablen, por favor. Sí, ellos pueden abrir su micrófono sin problema. Pueden responder sin pena, tranquilos, las preguntas. El tamaño de la herida, la profundidad, si tiene o no tiene secreción. Muy bien. En cuanto a la secreción, ¿qué valoras tú? Pues de pronto si veo material de aspecto purulento, si de pronto es una secreción mielicérica, si hay de pronto algo de
de sangrado o de pronto áreas necróticas. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué otra persona puede participar? Si también hay fetidez, si hay olor o no. El olor, perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces, estos son algunas de las características que tenemos que tener claros en el momento en que vamos a valorar una herida. Entonces, cuando nosotros valoramos, vamos a tener en cuenta, perdonen que ahora se saltó, que tenemos que observar todas las características, en el pequeño detalle, así sea, por ejemplo, cuando estamos ya llegando al frente a la unidad del paciente y descubrimos su cuerpo, levantamos la sábana y vemos el manchón de exudado alrededor de o sobre la pijama que compromete también, ensucia la sábana. Esa primera observación nos dice mucho de qué tipo de herida es, que sea altamente exudativa, que la piel puede estar en riesgo, la piel perilesional puede estar en riesgo de maceración, que toca de pronto reevaluar el uso de apósitos secundarios que tengan mayor capacidad de absorción, etcétera, etcétera. Entonces, solamente con la observación, obviamente ya cuando destapamos el lecho de la herida y comenzamos a ver los diferentes colores, los diferentes tejidos, la calidad de la piel, todo eso nos va a indicar qué necesidad tiene la herida. En nuestro argot ya conocemos el olor, mejor dicho, decimos que ya nosotros tenemos un sensor en nuestra nariz porque nos vamos acercando a la unidad del paciente y identificamos el olor y decimos ya, ese paciente tiene pseudomonas. Ese tipo de olores son muy característicos que nunca se nos olvida, mejor dicho, su característica típica de olor y obviamente pues eso requiere un proceso de identificación, de diagnóstico de pronto de un cultivo o una biopsia de tejido para identificar qué tipo de microorganismo tiene la herida. Pero cuando nosotros destapamos heridas o nos acercamos al paciente, identificamos esos olores y nos da también o nos puede direccionar un poco a qué tipo de herida nos vamos a enfrentar. Tenemos que palpar las heridas, palpar a la parte regional donde se encuentra la herida y compararla con la otra, el otro de mi cuerpo. También nos da, por ejemplo, un acercamiento a saber la temperatura, el grado de edema, si hay fobia, la presencia de pulsos, etcétera, etcétera. Y también tenemos que escuchar lo que nos dice el paciente. Él nos puede referir, por ejemplo, acerca del dolor que le duele permanentemente la herida o que solamente le duele en el momento en que estamos haciendo la curación o retirando el apósito anterior, etcétera, etcétera. Como ustedes ven, tenemos muchas herramientas que nos permiten identificar y valorar de forma apropiada una herida. Y pues finalmente el registro. Nosotros tenemos que tener un adecuado registro en nuestras notas. Recordemos que la historia clínica es un documento legal y que lo que yo estoy registrando o me ayuda o me salva en algún momento y más, por ejemplo, en estos casos que se pueden presentar heridas como las lesiones de piel asociadas a la presión que pueden llegar a ser, digamos, una forma o puede ser parte de una demanda, parte de la evaluación de la calidad de trabajo que yo estoy, o de cuidado que yo estoy dando. Discúlpeme que estoy pasando por un proceso de gripa y tengo la voz muy ronqueta. Bueno, ¿qué podemos observar cuando estamos frente a nuestro paciente que
tiene una lesión o puede tener riesgo de lesión de piel. Entonces vamos a hacer una valoración del estado general del paciente, cómo está su estado mental, si es un paciente coherente, orientado. Su estado nutricional es importante porque recuerden lo que veíamos en la anterior sesión, la alteración nutricional por exceso o por defecto interfiere en el proceso de cicatrización de la herida. Tenemos que hacer una valoración integral que incluye, por ejemplo, identificar qué tipo de medicamentos está siendo administrados al paciente para comprobar si hay alguno de ellos que pueden competir o alterar el proceso de cicatrización. Adicionalmente, de toda la valoración integral del paciente, tenemos que identificar qué grado de apoyo familiar tiene este paciente. Si es un paciente que es consentido, visitado, motivado, pues muy seguramente su estado inmunológico va a estar mucho más fuerte a pesar de las circunstancias por las que está hospitalizado y puede defenderse un poco más, a diferencia de aquel paciente que puede estar abandonado, que es muy solitario, puede estar pues depresivo. Eso interfiere en el proceso de cicatrización. Y pues finalmente vamos a hacer la valoración de la herida y recordemos que es un paciente que tiene una herida y no solamente es la herida. Bueno, entonces comenzamos con los parámetros, vamos a evaluar con la palpación lo que les decía, qué grado, qué temperatura tiene, si el paciente tiene una lesión en una pierna, yo la debo de comparar con la otra. Siempre vamos a hacer la comparación de los hemicuerpos para identificar el color de la piel, si hay presencia o no de inflamación, qué tanta fobia hace, cómo está la textura de esa piel. Adicionalmente, por ejemplo, si es en extremidades, pues tenemos que palpar necesariamente los pulsos y comparar si están débiles, si están simétricos o están ausentes. Toda la valoración pues de orden vascular, ahí está incluida también el llenado capilar. Olemos. Nosotros hacemos uso de casi todos nuestros sentidos, a excepción obviamente del gusto, pero el olor es parte ¿Pasando la esquina? importante. El olor es parte importante de identificar si llega a haber un Digo, proceso, segunda capa. digamos, de colonización o de infección. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, si por favor lo puede cerrar. Gracias. Entonces, si la herida huele a mal, y eso indica que algo no anda bien. Y podemos estar frente a una herida infectada, frente a una herida mal curada o frente a apósitos que pueden llegar a generar un olor característico cuando interaccionan con el exudado de la herida. Siempre el olor de la herida lo tenemos que evaluar después de haberla lavado. Porque como les digo, estamos retirando el apósito anterior, eso puede generar un olor característico, obviamente el acúmulo de exudado que se encuentra allí, y lo ideal es retirar ese tipo de elementos sobre el lecho de la herida y luego sí vamos a evaluar el olor. Pero recordemos que hay algunas heridas que sí, dependiendo del tipo de colonización o de infección, de qué tipo de microorganismos tiene presentes en la herida, pues van a generar muchos olores característicos. Por ejemplo, las bacterias anaerobias como la putrescina y la cadverina tienen un olor característico, lo que les decía de nuestro sensor olfatorio cuando nos acercamos a una unidad, a un paciente, identificamos el olor de la pseudomonas o bacterias aeróbicas como el Proteus y la Klebsiella, que también pueden tener su característica en el olor. Adicionalmente, encontramos algunos apósitos, como por ejemplo los alginatos que vienen de las algas marinas, algunas hidrofibras, algunos hidrocoloides pueden llegar a generar un olor característico. Ese dato también es importante
para no llegar a llegar a dar un falso, digamos, testimonio frente al olor de que si olió muy a maluco es porque está infectada. Tenemos que escuchar a nuestro paciente, él es el que más sabe acerca de su proceso de la herida. Tenemos la oportunidad de hacer esta evaluación con diferentes tipos de escala, de 1 a 10, cuánto le duele, siendo 10 el máximo, etcétera. Si es una persona con alguna alteración cognitiva, con caritas de contento o no contento, etcétera. Pero es importante identificar cómo es el dolor, si es agudo, si es crónico, si esto es permanente, si es punzante, si solamente está relacionado con el proceso de curación o es un dolor de base. Aquí hablando pues del dolor, pues tenemos que tener también presente que hay heridas que son muy dolorosas, hay pacientes que tienen un umbral del dolor muy bajo y tenemos que asegurar de que ese paciente, antes de que le hagamos la curación, tenga su dosis de analgésico para que pueda el primero estar más tranquilo, nosotros mucho más cómodos durante el acto de curar. Porque es muy maluco un paciente que uno esté curando y el paciente retire la pierna, por ejemplo, se queje o llore, pues eso hace que uno no haga las cosas con toda digamos, con toda la calidad y rigurosidad que se podría necesitar. Y ya cuando vamos a hablar acerca de los parámetros de la valoración de la herida, pues tenemos que tener en cuenta estos. ¿Dónde está ubicada anatómicamente esa herida? ¿En qué parte está localizada? Esa herida, ¿qué presencia de tejido tiene? ¿En qué porcentaje? Eso nos ayuda a identificar la necesidad y a la vez a ir preparando como el plan terapéutico para el cuidado de esa herida. Como lo decía una de ustedes, las dimensiones, largo, ancho, profundidad, presencia de bolsillos o túneles. Si además esa herida tiene exposición de estructuras anatómicas o tiene presencia de cuerpos extraños. Cuando hablamos acerca del exudado, pues vamos a identificar qué tipo de exudado tiene, qué cantidad y qué calidad, el color, la consistencia, el olor, son varios parámetros que tenemos que tener en cuenta. Cómo están los bordes de la herida, cuál es la característica de la piel circundante, la presencia de olor, si hay o no presencias de infección o una colonización crítica. Si tenemos esa herida cerca, las vías de evacuación cercana a la herida, pues tenemos que tener un mayor cuidado para poder aislar la herida y disminuir el riesgo de contaminación. Entonces, no solamente de los sitios cercanos a las salidas, a los efluentes fisiológicos, sino también, por ejemplo, si ese sitio, esa herida está sobre una zona común de presión, por ejemplo, si está en la región sacra o en un codo, o si está en un talón, pues hay que mirar dónde está localizada, si está esa zona sujeta a mayor presión o, por ejemplo, sujeta a mayor extensión, si ya sea una articulación que esté expuesta a continua extensión, pues muy seguramente la herida va a tardar un poco más en reparar y requerirá de pronto un tipo de afrontamiento de los bordes, etcétera, para disminuir el riesgo de que se abra por la extensión de la articulación. Cuando hablamos de la presencia de tejidos, tenemos que identificar qué tipo de tejido y en qué porcentaje se encuentra en el lecho de la herida. Esto a veces es algo muy subjetivo, como por ejemplo en la herida que estoy señalando, yo puedo identificar o decir que es una herida que tiene un 85% de tejido necrótico seco y tiene un 10% de tejido de granulación y 5% de tejido de epitelización. Ese sería, por ejemplo, un porcentaje para mí, pero para otra persona podría ser un 90 y un 10 de epitelización. Un 90 de tejido
perdón, tejido necrótico seco y un 10% de tejido de granulación. Lo importante es identificar, darle un porcentaje y tener pues ese parámetro de evaluación comparativa cuando más adelante, 2 o 3 curaciones después, vamos a hacer la evaluación de qué tanto se ha disminuido, qué tanto porcentaje ha disminuido ese tejido necrótico, y pues eso nos traduce en un proceso de evaluación de recuperación o no. En la herida inferior que estoy señalando, yo puedo decir que es una herida que tiene un 80, no, como un 90% de tejido de granulación y un 10% de tejido necrótico. Aquí ustedes ven que la necesidad podría cambiar de esa herida porque ya no tiene tanto tejido necrótico, por el contrario, tiene tejido de granulación, que su necesidad es proteger. Entonces se inclina uno más por esa necesidad de protección. Obviamente, pues ese tipo de tratamientos para estimular la granulación e inducir a la epitelización están basados en el medio ambiente húmedo, que me va a facilitar pues el proceso también de desbridamiento autolítico de esa porción restante que se encuentra allí. En la otra figura tenemos un niño que se le infiltró una venopunción y tiene una lesión de un 100% de tejido de fibrina. La mano que estoy señalando fue una paciente que se le infiltró norepinefrina, hizo una lesión con flictenas, se retiraron las flictenas y ya se encuentra en un 98% de fase de epitelización con un 2% aquí de tejido de granulación. Entonces, de esa forma vamos a identificar qué tipo de tejido encontramos en el lecho de la herida. Recordemos que los tejidos en la fase inflamatoria pueden tener estas características: un tejido necrótico, un tejido desvitalizado o un tejido con fibrina. Entonces, para cualquiera de estos tejidos, la necesidad es desbridar. Y recordemos que existen pues diferentes alternativas para hacer un desbridamiento. Pero aquí lo más importante es identificar el tipo de tejido para saber qué es lo que tengo que hacer. Aquí este tejido necrótico seco y porciones pequeñas, un 10% yo creo, de tejido necrótico húmedo se ve en el lecho de esta herida. Este tejido que se ve acá en esta manito es un tejido desvitalizado al romperse la flictena de esa quemadura que presentó la paciente. Y esta que ustedes ven acá es una úlcera de origen venoso que tiene un 100% de tejido de fibrina que cubre totalmente el trayecto de la herida. En la fase proliferativa, pues tenemos tejido de granulación, que son esos gránulos rojos vivos, una herida sangrante porque tiene pues mucha actividad celular y además crecimiento y nacimiento de nuevos vasos sanguíneos que van a alimentar esa herida. Entonces es exudativa, se ven gránulos, puede ser sangrante. Y pues recordemos que comienza la herida a sanar rellenándose desde el fondo hacia la periferia y se contrae desde la periferia, desde la periferia hacia el centro. En el tejido de epitelización vemos que es un color más rosado pálido, es poco exudativa. Y la necesidad de estos dos tipos de tejido es proteger ese lecho. En algunos momentos podemos tener un tejido de hipergranulación, que sencillamente es la formación de mayor tejido que prolifera por encima de la margen de la piel. Y ese puede deberse a varios factores. Uno es, por ejemplo, el exceso de humedad. Puede ser que estemos utilizando un apósito, por ejemplo, un hidrocoloide, que ya nos ayudó a rellenar la herida y seguimos aportando humedad que da ese hidrocoloide,
llega un momento en que puede haber mayor proliferación del tejido y dar finalmente un tejido hipergranulante. Un tejido hipergranulante pues no nos va a permitir que haya avance epitelial y nos favorezca el cierre de la misma. Entonces, por ello, lo ideal es identificar si es por control de la humedad y la solución es pues controlar, retirar esa humedad, secar un poco más la herida y ya pasaríamos a otro tipo de apósitos como por ejemplo una espuma que nos ayude a secar y a controlar más la humedad. En algunas heridas también se puede presentar el tejido de hipergranulación cuando está asociado a un proceso infeccioso. En ese momento encontramos, así como ustedes ven en esta herida que estoy señalando con el puntero, es una herida con un tejido hipergranulante, pero se ve con edema. Si lo rozamos, tiene un sangrado friable. Es un tejido que no es adecuado para el proceso de cicatrización. Esa herida no va a avanzar. Eso es un tejido anómalo y está asociado a un proceso infeccioso. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es utilizar de pronto un apósito antimicrobiano que pueda hacer gestión de la carga de microbios del lecho de la herida. Y en otras circunstancias, en otro tipo de pacientes o de heridas, la hipergranulación puede obedecer como una respuesta a un exceso de presión. Típico lo encontramos, por ejemplo, en las gastrostomías que a veces hacen hipergranulomas que se unen para la formación de ese tejido la humedad y la presión. La humedad que pueda fluir a través del trayecto estomal y la presión que puede ejercer el botón sobre esa zona puede llegar a generar un hipergranuloma. Entonces, por ello, tenemos que secar, hacer control de la humedad y liberación de la presión para disminuir la presencia de ese tejido. Cuando hablamos de las dimensiones, tenemos que identificar o parametrizar en nuestra institución si lo vamos a medir en centímetros, si lo vamos a medir por área, etcétera. Pero tenemos que hablar en un mismo idioma, que no aparezca una valoración con centímetro cuadrado y en la otra 10 por 5, etcétera. Tenemos que unificar. Y tenemos que saber que siempre vamos a valorar, por ejemplo, de lo más largo a lo más ancho. Podemos, por ejemplo, si lo parametrizamos o lo definimos que sean centímetros, entonces 15 centímetros de largo por 12 de ancho. Y profundidad que se puede medir con, por ejemplo, introducir un aplicador y luego mover. Aquí lo podemos medir por área, pero por eso les digo que es importante que ustedes parametricen cómo lo van a medir. Existen algunas heridas que tienen cavidades, que tienen bolsillos y también tenemos que documentar. Por ejemplo, en esta herida que tenemos aquí a mano derecha, esta es una herida en región sacra. Aquí vemos la línea interglútea, aquí estarán los pies y aquí estará la cabeza del paciente. Y ese paciente tiene una herida con un bolsillo. Yo hago uso de las manecillas del reloj, hago de cuenta como si pusiera imaginariamente un reloj acá, mostrando aquí o posicionando aquí hacia arriba, hacia la cabeza del paciente, las 12 de las manecillas del reloj, aquí serían las 6. Entonces, en ese orden de ideas, yo podría evaluar esta herida diciendo que hacia las 12, según las manecillas del reloj, se encuentra un bolsillo de unos 7 centímetros. Hacia las 3, según las manecillas del reloj, tengo un bolsillo de 2 centímetros y hacia las 9, según las manecillas del reloj, un bolsillo de 4 centímetros. Un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos esto es es una herida trocantérica
se introduce el aplicador para saber qué tan profundo está ese bolsillo. Aquí es el tamaño que se introdujo, y si lo pasamos hacia una regla, pues nos da la medición, que sería más o menos 8 centímetros. Entonces, de esa forma tenemos que identificar la presencia de bolsillos y en las heridas. Los bordes. Existen bordes irregulares, son difusos, existen bordes de las heridas adosados, son aquellos que están pegados, no están sueltos. El que está suelto se llama no adosado. Incluso en una herida podemos tener bordes sueltos y bordes adosados. Entonces, supongamos que aquí sean las 12 según las manecillas del reloj y aquí las 6. Yo podría decir que en esta herida hay bordes sueltos desde las 10 horas hasta las 3 horas según las manecillas del reloj, y están adosados desde las 3 hacia las 9 horas según las manecillas del reloj. El otro borde que podemos encontrar y que es muy típico en las lesiones asociadas a la presión es el borde en epíbole, que es aquel que se presenta como enrollado. Este tipo de bordes a veces difícilmente se enrollan y facilitan el avance epitelial. Generalmente requieren de la valoración y el procedimiento por parte de cirugía de retirar ese borde, activarlo, dejarlo totalmente pues libre de ese enrollamiento, para que pueda tener un avance en el lecho, en un avance epitelial. Tomando esta herida, yo podría decir que es una herida que tiene un 80% de tejido de fibrina y un 20% de tejido de granulación, con bordes adosados como desde como desde la 1 hasta las 9 según las manecillas del reloj, y en epíbole desde las 9 hasta la 1. El otro borde que tenemos es el rugoso o hiperqueratósico. Es aquel que se presenta como una corona. Alrededor de la herida se presenta una región, una zona de callo. Esta es típica, por ejemplo, en las lesiones de pie diabético, en la cual por su neuropatía motora, que ahí comienza a haber deformidad de las estructuras óseas, comienza a hacer presión, el paciente no cambia no cambia su calzado, no usa unas plantillas protectoras, etcétera. Entonces el cuerpo reacciona ante la presión generando ese callo. Y pues debajo de ese callo ya comienza a haber pues mayor presión y se presenta ya la ruptura de la piel formando la lesión. Entonces, el tratamiento en este tipo de casos, sobre todo el pie diabético, cuando presenta este tejido hiperqueratósico, este borde, es retirarlo. Y obviamente no hacemos nada si no le hacemos al paciente cambio de su zapato o uso de algunas plantillas con gel o algo que alivien la presión ahí sobre el lecho de la herida. El otro borde que podemos tener en una herida es el borde cianótico. Este borde cianótico puede estar asociado, uno, a la presión. Podemos también observarlo en algunas heridas postquirúrgicas que quedan como suturadas o afrontadas con algo de presión, o en algún paciente que tenga pues algún problema de insuficiencia arterial. Ahora, también tenemos que identificar las estructuras anatómicas, qué es lo que estamos viendo en esa herida. Entonces, podemos tener exposición de hueso y eso nos tiene que comenzar a hacer pensar, tengo que utilizar un producto que sea compatible, que me ayude a regenerar ese hueso y que me permita, digamos, protegerlo contra el proceso infeccioso. Es un órgano que debe ser cuidado,
de forma muy rigurosa. Entonces tengo que ya comenzar a direccionar mi plan de cuidado de acuerdo a la estructura que se encuentre expuesto. Aquí tenemos exposición de tendones. Con los tendones hay que tener pues mucho cuidado. Ustedes saben que si se sobrehidrata, se macera, se daña. Si se secan también se daña y pues, se pierde la funcionalidad. Entonces hay que saber qué utilizar. También la cápsula articular, la protección que tenemos que hacer frente a ese espacio. Identificamos qué cuerpos extraños puede presentar esa herida. Un cuerpo extraño es la misma sutura con la que se ha hecho el procedimiento quirúrgico, si es una herida quirúrgica. Muchos pacientes tienen reacción a este tipo de suturas, entonces hay que identificar qué tipo de sutura es, si se puede o no, obviamente con previa consentimiento e incluso pues valoración del cirujano en caso de que se requiera hacer retiro de suturas, o pues de acuerdo a la experticia de la enfermera también pues se puede hacer el retiro. Entonces aquí tenemos hilos, aquí tenemos grapas y aquí en el extremo de este aplicador, por ejemplo, tenemos un gusano, es una larva, es paciente con una miasis, paciente... Disculpen un momento. Qué pena que a esta hora llega y Fox saluda. Bueno, aquí tenemos, es una larva de un paciente con un CA vasocelular que ya tenía un compromiso importante. Entonces también tenemos que identificar ese tipo de elementos extraños en el lecho de la herida. Cuando hablamos del exudado, pues tenemos que tener presente que el exudado en una herida aguda proporciona un ambiente húmedo en la herida. Antes de continuar con este exudado, ¿se acuerdan cuáles son las heridas agudas? A ver, ¿quién me cuenta? Eso lo vimos la vez pasada. Bueno, existen las heridas agudas y las heridas crónicas. Aquella herida aguda es la que tiene un proceso de reparación que no supera más de 6 semanas. Y puede ser una herida quirúrgica, puede ser una herida, por ejemplo, una quemadura, puede ser una herida por trauma, pero que evolucionó de forma adecuada, con un adecuado proceso de cicatrización y cerró antes de las 6 semanas. Y una herida crónica es aquella que supera el proceso de cicatrización más de 6 semanas, que se puede estancar en alguna de las fases, que no evoluciona de la forma esperada por algún tipo de complicación. Entonces, tanto en las heridas agudas como en las heridas crónicas, existe el exudado. Y el exudado en una herida aguda nos proporciona un ambiente húmedo ideal en esa herida que permite que se difundan todos esos mediadores inmunitarios, los factores de crecimiento, todos los nutrientes esenciales para que se dé un metabolismo celular y todo ese tipo de moléculas que me van a favorecer la reparación del tejido. Además, como es un exudado, pues hay humedad, eso me va a favorecer el desviamiento autolítico. Entonces, en conclusión, el exudado en una herida aguda es benéfico para el proceso de cicatrización. A cambio de una herida crónica, el exudado de este tipo de heridas tienen altos niveles de moléculas inflamatorias que obligan o hacen que haya un proceso inflamatorio persistente. Y esto pues está acompañado probablemente de dolor. Hay presencia por ejemplo, de
proteasas, estas enzimas que van a degradar la matriz, por ejemplo, las metaloproteasas degradan la matriz, van a degradar los factores de crecimiento, no favorecen la proliferación y la división y la migración celular, y obviamente pues esa herida se va a estancar y no va a mejorar. Por eso el exudado en una herida crónica debe tener mayor cuidado y mejor manejo. Obviamente en una herida, por ejemplo, infectada, pues el exudado también puede estar mucho más, digamos, comprometer mucho más el tejido, no va a favorecer el proceso de cicatrización, porque ese exudado probablemente está lleno de toxinas, rico en toxinas de las bacterias que no facilitan la, digamos, la migración celular o la reparación de esa herida. Existe un documento de consenso de expertos mundiales en heridas y hablan, por ejemplo, este es un documento muy interesante y habla acerca de las características del exudado. Cuando uno aprende a identificar el exudado, conoce mucho más del proceso de la herida, se facilita mucho más el proceso de reparación porque uno va direccionando mejor su terapéutica. Entonces, ¿qué vamos a evaluar con el exudado de una herida? ¿Qué color tiene? ¿Qué olor tiene? ¿Qué cantidad y qué consistencia tiene? Nosotros a veces es muy difícil medir el exudado de la herida. Entonces podemos parametrizar o definirlo como bajo, moderado y alto. Bajo si no llega a impregnar, digamos, 100% del apósito que tiene. eh, mm, mm, Moderado si ya lo satura y alto pues si se sobresale del apósito secundario, moja la pijama, moja la sábana, etc. A veces se puede tomar las medidas de los apósitos previos a la aplicación, luego se cubre la herida y después al retiro se toma el peso y se hace la diferencia. Pero es un poco mucho más dispendioso, más riesgo biológico, etcétera, mayor contaminación. Entonces podemos manejarlo como bajo, moderado y alto. La consistencia, si es viscosa, si es muy líquida. El color, por ejemplo, si es un color ámbar, que puede ser un color ceroso normal, puede estar asociado a una infección por estafilococo aureus o puede ser, por ejemplo, si es una herida en un abdomen, abdomen alto o bajo, puede estar asociado a una fístula urinaria o linfática. Si vemos que es turbio, cremoso, lechoso, así aquí como lo que vemos en esta herida, que es una herida de una resección abdominoperineal, allá en la parte anal, ustedes ven cómo está lleno de esa fibrina, puede ser fibrina, parte del proceso inflamatorio de la herida, o puede ser un proceso infeccioso. Si tenemos un exudado rojizo, pues es sinónimo de algún lesión capilar y pues hay que evaluar qué tanto está sangrando, si es porque hay definitivamente una lesión capilar o es de facelación o del tejido, que cuando retiramos se desfacela el tejido neoformado. Entonces tendríamos que evaluar qué tipo de apósito estoy utilizando para que se me adhiera tanto al lecho de la herida y me retire el tejido neoformado y me favorezca el sangrado. Si es verdoso, puede estar asociado a una infección bacteriana, por ejemplo, una pseudomonas, y evidentemente este paciente sí tenía ese microorganismo ahí. En cuanto a la consistencia, si es espeso o es líquido, por ejemplo, si este que es espeso, pues está asociado no solamente al producto de esta fístula, que era una fístula enteral, sino también porque esa herida, gran parte de la herida estaba cubierta con un apósito hidrocoloide que generaba ese, digamos, ese tipo de exudado. Cuando hay una consistencia líquida, puede ser que ese paciente tenga una enfermedad venosa, tenga una cardiopatía congestiva, esté desnutrido
o que tenga esa herida sea en abdomen para hacer una fístula. Si el exudado es amarillento o marrón, puede ser esfaceros de la herida, una fístula si es en abdomen. Si es un exudado gris o azulado, pues puede estar asociado al uso o a la aplicación de apósitos de plata. En nuestro medio, pues el uso de apósitos con plata, generalmente el contenido de la plata no es tan alto que amerite, digamos, que el apósito, el hecho de la idea sea impregnado por la plata del apósito. Se ven, sí, pero generalmente es poco frecuente. Cuando vamos a evaluar la calidad de la piel circundante, pues tenemos que identificar qué tipo de exudado, en qué cantidad tenemos para saber el riesgo de una maceración, como en este caso. Creo que la vez pasada yo les hacía el comentario que esto es un paciente que tiene una lesión medular con varias úlceras o lesiones por presión, que está derivado, tiene ostomía, tiene una colostomía y tiene una vesicostomía. O sea que esa humedad y esa maceración de esta piel no está asociada a los efluentes fisiológicos, sino el exudado generado por las heridas y al inadecuado manejo de ese exudado que llega a macerarnos totalmente la piel. En una herida podemos encontrar un borde con eritema, es ese enrojecimiento que puede comprometer toda el alrededor de la herida o una parte de la piel perilesional. Entonces nosotros podemos identificar, por ejemplo, podemos demarcarlo con un marcador y evaluamos si ese eritema va en crecimiento o se va extendiendo y podemos estar pensando que estamos cursando con un proceso infeccioso o si ha disminuido. Eso también nos permite evaluar qué tanto lo que le estoy aplicando a la herida o los cuidados que se le están dando al paciente en general ha mejorado o no con la presencia de la disminución de ese eritema. Podemos tener también una piel perilesional escamativa. Esta está asociada sobre todo en los miembros inferiores, en los pacientes que tienen insuficiencias venosas. Se llama así porque realmente parecen escamas de pescado, es pura deshidratación de la piel y hay que aplicar cremas hidratantes, humectantes que me faciliten la remoción de esas escamas. Algunas veces se pueden, incluso de estas zonas se pueden sobreinfectar. Entonces hay que hacer un adecuado manejo de la piel perilesional escamativa. Como genera picor, el paciente se rasca y se lesiona con frecuencia esa piel. La piel hiperpigmentada, pues también está asociada, recordemos, a las úlceras de origen venoso. Esa hiperpigmentación ocre obedece pues a residuos de hemosiderina que se facilitan por pues, el mal retorno venoso que se presenta en este tipo de patología. Y ustedes al ver la extremidad y ver esa hiperpigmentación, pues ya pueden ir acercándose a un diagnóstico de que es una herida de origen venoso. La piel macerada se relaciona pues con la humedad, con el exceso de humedad. eh, Tenemos que identificar bien si el grado de edema, de congestión linfática que tenga, por ejemplo, una extremidad que vaya a eliminar ese líquido a través de la herida, pues tenemos que asegurar, uno, proteger muy bien la piel perilesional. Existen protocolos institucionales que nos facilitan, digamos, la protección. Cuando nos dicen aplique óxido de zinc, aplique un protector líquido, estilo, por ejemplo, un cianocrilato
o otro tipo de sustancias o productos que me faciliten la protección de la piel. También tenemos que tener presente que si es una herida muy exudativa, pues que tenemos que tener el adecuado uso o elección de un apósito secundario que tenga gran capacidad de absorción. Y obviamente pues también está aquí relacionada la periodicidad de la curación. Cuando ya la herida o el apósito se ha saturado, se requiere cambio de apósito y hay que hacer la curación. Entonces, si nosotros valoramos bien, identificamos bien la necesidad también de la piel perilesional, pues podemos contribuir a mejorar el proceso de reparación. Recordemos que esos bordes y la piel perilesional me facilitan que haya un avance del borde epitelial y que me va a ayudar a cerrar, a contraer esa herida. Hay muchas heridas que quedan estacionadas por, por inadecuado manejo de la piel o del mismo borde perilesional. Cuando hablamos de las características de la carga microbiana, pues tenemos que identificar si la herida está, todas las heridas están contaminadas, eh, pero ya el organismo nuestro nos defiende, nos ayuda a defendernos contra la agresión del microorganismo y no me va a alterar el proceso de cicatrización. Cuando tenemos ya un proceso de colonización, hay evidencia, ya hay retroceso o se para el proceso de cicatrización, se comienzan a exhibir algunos cambios en el lecho de la herida, aumento del dolor, ligero exudado o cambio en el olor, se estanca el proceso de cicatrización. Y ya cuando hay un proceso infeccioso, pues definitivamente ya hay más microorganismos que derrotaron las defensas del huésped y pues son más agresivas y hay ya más cambios, fiebre, malestar general, eh, exudado purulento, área de celulitis, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que identificar qué grado de carga bacteriana tiene o de microorganismos tiene el lecho de la herida. Existen algunos criterios tradicionales, recordemos, acerca de la infección, como la induración, el eritema, como lo vemos aquí alrededor de esta herida. Si tocamos está caliente, puede haber presencia de un área de celulitis o absceso, puede haber cambios en el exudado, cambios en la consistencia, un exudado purulento, oloroso, abundante, un proceso inflamatorio generalizado de la extremidad o de la zona donde está la herida, alteración del estado general y pues todos los cambios en su química sanguínea. Y existen también pues algunos otros signos no tan clásicos del hecho de la infección, como lo hablan aquí en este otro documento de consenso de la Asociación Europea de Heridas, donde dicen que hay un dolor nuevo, puede estar aumentado o alterado, que hay una curación retardada, la herida puede tener cambios de olor, el aumento del exudado, puede presentarse edema perilesional y eso es una de las características importantes del hecho de la herida con presencia de infección. Ese tejido granulante abombado, edematizado, eh, pónganle la firma que está asociado a algún proceso infeccioso. El sangrado friable, el moteado en el lecho de la herida, zonas induradas o empunteadas en el lecho de la herida también o en la piel perilesional puede llegar a presentar un signo no clásico de infección. Y todos los signos sistémicos que ya todos conocemos. Cuando nosotros vamos a hacer el abordaje de esas heridas, pues tenemos que identificar la carga. Entonces, las heridas, cuando están contaminadas, podemos utilizar solamente antisépticos. Pues de acuerdo al protocolo institucional, puede haber clorexidina, pueden haber limpiadores como Prontosan, Neutroder, etcétera. Pero ya cuando la herida evidentemente está colonizada,
pues no solamente tenemos que lavar la herida con un antiséptico, sino también dejar en el lecho de la herida un apósito antimicrobiano para manejar la carga del lecho. Y si definitivamente la herida ya está infectada, entonces no solamente la lavo con el antiséptico, le aplico el antimicrobiano en el lecho de la herida, sino también el paciente debe tener un antibiótico sistémico. Esos son como las fases que tenemos que tener en cuanto a la carga bacteriana, la carga microbiana en el lecho de la herida. Ahora bien, existe la biopelícula, que es el biofilm. También en este documento de consenso hablan acerca del tratamiento del biofilm. El biofilm es la biopelícula donde hay muchos microorganismos de diferentes clases, gram positivos, negativos, aerobios, anaerobios, etcétera, que se incrustan en la matriz, que compiten con los factores de crecimiento, que hace que se estanque una herida que no progrese a su reparación, a su cicatrización, y que además pues deje la herida estacionaria, que también por los múltiples tratamientos que puede haber recibido esa herida, se vuelva resistente. Hay divergencia en cómo se ve la herida, el biofilm en la herida, perdón, que puede ser una película brillante, nacarada. eh, Otros dicen que no necesariamente se ve esa película, etcétera, que se puede ver como una nata adherida, etcétera, etcétera. Lo cierto es que más o menos del 60 al 100% de las heridas que no cicatrizan tienen biofilm y generalmente están asociadas a las heridas crónicas, o sea, las que superan más de 6 semanas. Pero pues ya también se está hablando de la presencia de biofilm en heridas agudas. Bueno, estos son los parámetros que tenemos que tener presente. Ya vamos finalizando y ustedes se dan cuenta que tenemos diferentes tipos de heridas y que cada herida tiene una necesidad diferente. Entonces, la que está en el lado izquierdo, les digo, porque ya vamos a comenzar a hacer el taller, es una herida crónica no quirúrgica, es una lesiones de piel asociadas a la presión, que tiene presencia de tejido necrótico de un 60% con un 40% de tejido de granulación, bordes adosados con un tamaño de unos 35 centímetros de largo por unos 12 centímetros de ancho, bordes adosados, piel perilesional sana. Más o menos sería así, ya les muestro todos los parámetros, pero ese es el ejemplo de esa herida. Yo digo que esta es una herida total porque no tiene puente de piel. Cuando tiene puente de piel, algunas enfermeras hablan de herida 1, herida 2 y herida 3. Pero como esta no tiene puente de piel, la podemos mencionar como una sola herida. La herida del centro es una herida no quirúrgica crónica, es una lesión asociada, es una úlcera por leishmaniasis cutánea. Tiene presencia de tejido de granulación en un 80% con un 20% de tejido de fibrina, tiene bordes elevados, adosados, piel perilesional con ligera maceración, que mide de ancho 4 centímetros y de largo unos 3 centímetros, etc. Aquí tengo otra herida quirúrgica aguda con presencia de sutura, exudado escaso sanguinolento, bordes afrontados, no signos de infección, por ejemplo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer ahorita. Entonces voy a comenzar a presentarles unas fotos y por favor necesito que participen. ¿Qué vamos a valorar? ¿Qué tipo de herida es? Si es una herida aguda o crónica.
si es quirúrgica, no quirúrgica, qué dimensiones, pues algo muy, mejor dicho, subjetivo, largo, dimensiones de la herida, si está profunda, si se ve bolsillo, qué porcentaje de tejido tiene, si es necrótico, tiene fibrina, si está en qué porcentaje de tejido de granulación o epitelización. Vamos a evaluar si tiene exudado, qué tipo de exudado sería, en cantidad, color, consistencia. Dependiendo de lo que ustedes vean, pueden suponer si tiene mal olor o no esa herida, si tiene signos de infección, qué signos de infección tiene, cómo está esa piel perilesional y cómo son los bordes de la herida. Y al hacer esta evaluación, pues vamos a identificar qué necesidad tiene esa herida. Si hay que desvidar, si hay que hacer el control del exudado o la infección, si tengo que proteger el tejido de granulación o proteger el tejido de epitelización, o hay que estimular el borde epitelial. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, lo cierra. Bueno, ¿quién va a evaluar esta herida, por favor? ¿Aredocracia? A ver. No sé, ¿quién quiere hablar? Bueno, me voy Buenas a noches. arriesgar. Bueno, Buenas perfecto. noches. ¿Quién habla? Luz Elena Urbina. Bueno, Luz Elena, aquí estamos para aprender. Bueno, yo te cuento, el cuento es un paciente con un abdomen abierto en proceso de señora. granulación. Ya. Se Entonces, ve ¿qué tipo? veo como una herida limpia que le falta rellenar, o sea, mm, hacer tejido de granulación. Tiene, bueno, ¿es una herida quirúrgica, no quirúrgica, aguda o crónica? Es Y es, aguda y no quirúrgica, porque no habría como tejido para hacerle afrontamiento. Sería a ya ver, que se sanara Sí, por sí es segunda quirúrgica. infección. es un abdomen abierto Es de que le quirúrgica. hicieron, ¿es quirúrgica? Crónica. ¿Listo? Ah, Es un sí, abdomen bueno, abierto que está en fase de granulación. ¿Listo? Y ya ha superado más de las 6 semanas, es crónica. Muy bien. ¿Qué presencia de tejido tiene? granulación pero escasa. No, 100%, de pronto es la calidad de la foto, pero es un tejido 100% tejido de granulación. Mm, ¿Qué medidas tiene? ¿De largo cuánto supones que tiene? como unos 10 centímetros más o menos. Mira, 20. aquí está, digamos, la tetilla. Sí, Como unos 20, 25 centímetros. exactamente, de largo, muy bien. ¿Y ancho? Unos 10. Lo más ancho, ¿no? Nosotros no vamos a medir esta parte, no vamos a decir en la parte superior mide de ancho 8 y en la parte inferior mide 15, no, 15. tomamos la zona más ancha. ¿M? Entonces 25 por, 15 15. más o menos. bueno, ¿cómo ves los bordes? Es- Recuerda están que hay, ¿este borde cuál sería? Adosado. Muy bien, y aquí es un No borde adosado. suelto. Eso, entonces, ¿dónde está ubicado el borde adosado? Recuerda que si esto es un reloj, aquí son las 12, aquí son las 6. sí, Entonces, bordes adosados, ¿de dónde a dónde? Aquí ya se adosado. ve, aquí se ve adosado. Como de Esto las está 4 a las Toda la 7. parte inferior. muy bien, sí.
y el resto suelto. Y eso que está suelto aquí puede haber un bolsillito. Tenemos que identificar. Bolsillitos, sí, la parte superior, Muy bien. en esa La parte. piel, Sí. la piel alrededor, ¿cómo se ve? Pues está como, Está está como Se ve una piel sana, sí. sana. Perfectamente sana. Muy bien. ¿Qué necesidad tiene esa herida? ¿Qué le harías tú? Pues como se me dice que bueno, es quirúrgica, bueno, igual se entraría a utilizar como materiales, gasas especiales para tratar de cerrarla un poquito más y limpiarla un poquito más mientras va en cirugía. Generalmente este tipo de heridas ya no van a cirugía, hacen granulación por segunda, curación por segunda intención, lo que requiere es productos para mejorar el hecho de la herida. Entonces, recuerden que este es un tejido de granulación que la necesidad es proteger, estimular que se siga granulando la herida, que se rellenen esos bolsillos y en la medida en que se rellena, y comienza a contraerse, se van a afrontar los bordes. Probablemente va a quedar con una cicatriz geográfica, pero la necesidad es proteger y estimular ese tejido. ¿Qué otra necesidad tiene esa herida? Lubricar muchos bordes. Bueno, lubricarlos o estimular el avance epitelial, muy bien. Proteger la piel. ¿Qué más? mm, más. Pues Usted, tratar de mantener la humedad controlada. muy bien, es una herida exudativa. Recuerden que en los bolsillos se puede acumular exudado. Ese exudado puede ser fuente de crecimiento o un medio de cultivo. Entonces, para que a ustedes nunca se les olvide, en los bolsillos, en sus bolsillos, ¿qué les gustaría tener? En el bolsillo, ¿qué les gusta tener? No en el bolsillo de la herida, en el bolsillo de su abrigo, de su pantalón. ¿Qué les gusta tener? Dinero. Plata, exacto. Entonces, siempre en el bolsillo de las heridas, por el riesgo de crecimiento bacteriano, porque se crea un medio de cultivo cuando esa herida está muy exudativa, ese exudado hay que saberlo manejar. Entonces, como tiene un riesgo importante de colonización, hay que ponerle apósitos con plata. Entonces, nunca se les olvide que en el bolsillo de las heridas también les gusta la platica. Bueno, ¿qué otra necesidad tiene? Mire lo que ustedes ahí en la unidad de cuidado intensivo pueden tener pacientes de este tipo con una ostomía. Y esto es un riesgo importante de contaminación para la herida. Esta herida ya ha avanzado, pero en la unidad a veces tenemos pacientes con las asas intestinales aún no con tejido de granulación que pueden llegar a contaminarse fácilmente por por ejemplo, porque se filtró este sistema recolector o ya la sola presencia de tener tan cerca una salida de líquido enteral, pues tiene mayor riesgo. Entonces hay que saber también cómo, cómo proteger ese lecho para evitar de que haya una contaminación. Bueno, muy bien. Ya vamos a ver dos casos más porque ya estamos llegando sobre el tiempo. Esta es una paciente de raza negra con una úlcera de origen venoso. ¿Quién me describe esa herida? Y me identifica la necesidad. Se ve que es como un pie diabético. Es de origen venoso. De heridas. es una herida exusa, fibrinosa, con bolsillo. Mis guantes, pollo.
Bolsillo, ¿qué presencia de tejido tiene? Algo exudado, un poco de tejido. Tejido necrótico. Cruzado, Bien. cruzado y con mucha fibrina. Listo. Recuerden que vamos a evitar usar esos términos de mucha o poca en porcentaje. Esto es con el fin de que unifiquemos criterios para que todos hablemos el mismo idioma, porque para mí mucho puede ser poquito, pero para ti es mucho, ¿ves? Entonces, ¿en qué porcentaje tiene ese tejido necrótico de ese lecho de la herida? Un 60%. Muy bien. ¿Y el 40% restante a qué tejido corresponde? Granulación. Fibrina. Aquí, Algo de granulación, en esa parte de granulación. Algo. De un recuerden, 10%. bueno, yo cambiaría un poquito más de fibrina que granulación. Recuerden que el tejido granulante es rojo vivo. Este es pálido, pero no porque sea del tejido de epitelización, sino que tiene más fibrina que el lecho sano, por decirlo así. ¿Listo? Muy bien. El tamaño de la herida el tamaño de la herida es largo por ancho. ¿Cuánto sería? Largo, largo. Aquí está de largo desde acá hasta acá. ¿Cuánto sería de largo? Como unos 30 centímetros. Bueno, bueno. Y de ancho. ¿Qué tan profunda estará? 20. ¿Tienes almorzar? No. Bueno, Me duele mucho. no, es que hay un micrófono abierto y no escucho bien. ¿Qué necesidad tiene esa herida? O sea, nos vamos. Que lave por ahí en 40 minutos antes Bueno, de irnos. entonces les voy a hablar rápidamente porque veo que ya estamos como cansaditos. ¿Me cierran el micrófono, por favor? Muestra cuál es. Por favor, apáguenos. Ya lo cerré. Bueno, entonces esta es una herida no quirúrgica crónica que tiene que tiene presencia de tejido necrótico como en un 60% y un 40% de tejido de fibrina. Una herida que puede estar midiendo unos 18 centímetros de largo por unos 12 de ancho, con un centímetro de profundidad y presencia de bolsillos desde las 10 hacia las 12 de 2 centímetros de profundidad. El bolsillo está desde acá hasta acá y mide 2 centímetros. La piel perilesional está sana, los bordes están adosados desde las 3 hasta las 9 y sueltos desde las 9 hasta las 2. La necesidad de esa herida es, 1, desbridar, gestionar la humedad, porque es una herida, ustedes recuerden que es una insuficiencia venosa, se ve con edema, va a drenar líquido. Hay que aplicar, hacerle gestión de la humedad, del exudado, y hacer control de la carga microbiana. Es una herida crónica, puede tener biofilm y hay que hacer ese tipo de manejo. Y la última, ya para finalizar, a ver quién me habla, a ver, esta herida, ya para finalizar. Es una herida no quirúrgica, ¿Sí? crónica, ¿Sí?
No es muy profunda, tiene unos 4 centímetros por 4, Sí, con tejido de granulación más o menos un 30%, 40%. Tiene zonas con fibrina de más o menos como 50, 60%. La piel perilesional tiene un poco de eritema. ok. Se ve, calculo yo que por ahí medio centímetro de profundidad. Necesitaría pues de retirar esa fibrina de ebriedad, hacer control de humedad y proteger las zonas que están con tejido de granulación. Muy bien, Luz Elena, súper. Muy bien la evaluación y el plan terapéutico. Bueno, para la siguiente sesión que después cuadraremos con la doctora, vamos a hablar acerca de las lesiones asociadas a la dependencia. Esto es para contarles que esta es una lesión por presión en región sacra, perdón, con tejido de granulación, un 100%, exudativa con bordes adosados. El exudado es seroso, pero es abundante. Y estos bordes la piel perilesional está macerada. Requiere de proteger el tejido de granulación y además hacer una buena gestión de la humedad, protección de la piel perilesional y disminuir pues la zona de presión, sí, aliviar la presión. Esta es una típica lesión por presión. Esta es una típica lesión, una úlcera de pie diabético, por la localización, por el tipo de tejido de piel, de tejido perilesional, el calloso. Esta es una zona de presión categoría 1 que lo vamos a ver más adelante. ¿Estas qué creen que es? ¿Una quemadura? ¿Quién da más? Para mí es una herida que ya está en proceso de cicatrización. Bueno, muy bien, para contarles, esta es una lesión de piel asociada a la humedad por incontinencia fecal y se presenta lesiones, esto es un eritema, es dolorosa, ya el manto hidrolipídico de esa zona se retiró por el efecto corrosivo de la materia fecal y se caracteriza porque son lesiones en espejo. ¿Ve? Entonces, en la siguiente sesión vamos a aprender a identificar las lesiones por presión, las lesiones por fricción o cizalla y las lesiones por humedad. Esta, por ejemplo, asociada con un paciente como los que ustedes tienen en la unidad de cuidado intensivo, postrado en cama, inmovilizado, de pronto con, mejor dicho, con incontinencia o con un proceso diarreico por algún medicamento, es muy fácil que la incontinencia asociada a la presión favorezca el desarrollo de una lesión mucho más rápido que en otro paciente que no tenga incontinencia, por ejemplo. Esta, por ejemplo, es una lesión de piel asociada al dispositivo médico. Entonces, pues, ese era mi intervención. No sé qué preguntas, dudas tengan, en qué les puedo aclarar, cómo les pareció, si aprendieron algo diferente, nuevo para la valoración de una herida. Miramos. Hay una recomendación para que la capa necrótica se pueda ablandar. Mire, el medio ambiente húmedo, muchas veces no tenemos insumos
o tecnologías, pero existe, por ejemplo, Terajone, que es un apósito de miel de manuka y favorece mayor humedad y eso estimula el desviamiento autolítico. Se puede hacer con un vinipel, aplicar sobre la herida un vinipel o un film de poliuretano y eso crea un medio ambiente húmedo. Estamos tratando de evitar el uso de vaselina porque la vaselina también crea un medio ambiente húmedo, pero no favorece fácilmente el proceso de reparación. ¿Qué otra pregunta hay en el chat? Bueno, no sé si tengan dudas, preguntas, ¿en qué les puedo ayudar? Niños, ¿están bien? ¿Están ahí? Jefecita, buenas noches, ¿cómo me le va? F. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, pues agradecida porque la verdad, bien interesante, hay cosas muy novedosas, interesantes para aplicar en clínica de heridas. Nosotros seguimos insistiendo en poderla tener, ojalá en la institución, poder recibir un taller más cercano, la valoración de la herida, bien interesante todo lo que la jefe Adriana nos comenta. De verdad que sí es algo de aprovechar. Me encanta que haya asistido la mayoría del personal de enfermería porque pues somos nosotras las encargadas del manejo de las heridas, ¿no? Entonces, pues jefe, con la firme intención de trabajar con ustedes, de poder adquirir los productos y poder de verdad trabajar en equipo para el bien de los pacientes. De lo que usted nos muestra, pues nada diferente a lo que vemos todos los días en la institución. Eh, y sí, pues agradecerle, jefe, de verdad, muchísimas gracias por su apoyo, por estas charlas tan interesantes, que pienso que son bien aprovechadas. Lo que pasa es que somos como un poquito tímidas para participar. Les digo yo que nos da pena de pronto decir y que nos digan que no es así, pero si no nos arriesgamos, pues nunca vamos seguramente a aprender. Jefe, Aquí estamos muchísimas gracias. aprendiendo. No, Ujú. jefe Marta, a todos muchas gracias. De las dos hablamos adelante porque podríamos hacer una jornada ya toda una mañana haciendo valoración, un taller bien interesante. Pero después hablamos. A todos muchas gracias, gracias por el espacio. Disculpen esta voz, pero estoy todavía recuperándome de una gripa. Dios los bendiga, feliz noche. Saludos a la doctora Correa, muchas gracias. Muchas gracias, Igualmente, muy jefecita, amable. gracias. Gracias Feliz a todos noche. por la participación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, jefe. Gracias. Chao.